Pues nada, yo se ha iniciado diciendo buenas tardes, aunque no están muy buenas las tardes, a mí me parece una tarde magnífica porque estamos aquí, estamos en el Ateneo de Jerez, que es una institución, y yo en concreto estoy pues al lado de Carmen Campos Bernal, que todos la conocéis como ateneísta que es, y yo la conozco de antes, lo siento, he tenido mayor privilegio que vosotros, y quería comentaros que cuando Carmen hizo el libro, lo comentó con sus seres queridos, entre los que tengo la suerte de encontrarme, y quedamos en vernos, puesto que ella quería darme el libro y dedicármelo. Aquí tengo el libro que, como veis, está estudiado, está estudiado antes de saber que iba a formar parte de esta mesa, es decir, que no ha sido una consecuencia de ello, sino de que tenía interés en el mismo y me parece muy interesante, como posteriormente os diré y por qué. Y entonces quedamos en vernos, en comer juntas, ella me dio el libro y me lo dedicó, lo cual me hizo muchísima ilusión. Y os quería comentar, pues un comentario, porque definir a una persona a la que quieres y conoces desde tanto tiempo y que nosotros muchas veces nos llamamos amiga hermana, hermana amiga, porque hemos convivido durante mucho tiempo en etapas muy importantes de nuestra vida. Y en base a ello, una amiga mía me dijo, ¿qué plan tienes? Digo, pues hoy voy a comer con una super amiga, porque es amiga desde la infancia y adolescencia. Hemos vivido muy cerca, hemos tenido experiencias comunes, nuestras familias se conocen, hemos formado parte la una y la otra de las familias respectivas, desde que nos conocemos, pero desde que nos conocemos, desde el instante uno, hemos sentido esa compenetración, esa conexión que a veces se da sin explicación alguna, porque casi sin hablar hay personas que tú conoces y dices, tengo algo en común con esa persona. Esta persona me genera confianza, esta persona me genera energía positiva, que hoy en día está muy de moda. Yo la definí como una psicóloga lacaniana, madre de una niña hoy mujer, fruto del amor, esa hija hoy mujer, y persona, hablando ya de Carmen, muy enriquecedora, con la que me siento muy muy a gusto, uniéndonos también recuerdos de nuestra familia y de situaciones muy de paz interior. Es un privilegio. Como ves, te dije a la amiga que me preguntó, tengo mucha suerte con las personas que forman parte de mi vida. Como podéis imaginaros, si yo siento todo eso por Carmen Campos, el libro lo he escudriñado y posteriormente le haré referencia al libro. En cuanto, antes de entrar en qué entiendo yo que me ha supuesto la lectura de este libro con objeto de motivaros para que vosotros también participéis en lo que pretende Carmen con el libro, quería hacer una referencia que agradezco que el Ateneo me reciba, sin ser socia del mismo, por acompañar a Carmen, evidentemente. Y cuando supe que era en el Ateneo, pues bicheé un poco en cuanto al origen del Ateneo, que me parece muy interesante. Sobre todo me parece muy interesante porque es muy antiguo en el tiempo, y aunque tuvo un impasse, pero se inició, lo he apuntado porque no me quería equivocar de fecha, el 12 de abril de 1896, en virtud de un artículo que se publicó en el periódico El Guadalete de Jerez. Esto motivó que se convocara una reunión de fraternidad literaria, y de ahí a una comisión organizadora, se instala en la calle Larga, luego pasa al Palacio de Justicia, con lo cual ya hasta parece que podíamos tener más elementos en común hasta en esa época, ¿no? Cuando yo desarrollo el ejercicio profesional en este tipo de edificios. Pero me refería a la importancia del Ateneo no solo al empeño en seguir subsistiendo a pesar de que tuvo ese parón en la época de la Guerra Civil y no volvió a instaurarse hasta el 2006,
pero entre lo pronunciado en el discurso de inauguración en 1897 me pareció importante resaltar que ya se decía que no ha de tener espíritu estrecho o exclusivista, sino amplio y abierto, donde quepan todas las opiniones razonables y honradas, y la luz que pueda irradiar como centro de cultura. No ha de servir únicamente el Ateneo para iluminar estos salones, sino que ha de salir fuera y difundirse por toda la ciudad, para que todo Jerez, desde los más encumbrados hasta los que más necesitan, puedan recibir beneficios. Se entendía que era necesario un espacio donde fuera posible llevar a cabo un proyecto capaz de aunar sensibilidades y ofrecer a la ciudad propuestas capaces de ampliar el horizonte cultural, y donde la participación y el desarrollo personal y colectivo estuvieran asegurados. Valores que me parecen que es importante resaltar, y más ahora con la pandemia. Se está hablando del desarrollo personal, el individual y el colectivo, la participación. ¿Y qué estamos haciendo de aquí? Sino intentar participar, de hecho participar en el libro Transitando la Pandemia. Bueno, el conocimiento del libro, con una vocación humanista donde los valores clásicos de ateneísmo no sean solo enunciados teóricos, sino realidades tangibles. El pluralismo, el libre pensamiento, la independencia frente a cualquier grupo político, la lucha por la justicia social, la defensa de los derechos humanos y de ciudadanía, la participación y la solidaridad forman parte desde su nacimiento de la cultura de la asociación. Eso está dentro de la normativa y del ideario del propio Ateneo. Por eso me parece muy importante resaltarlo, porque entre ellos, como hemos dicho, es la libre participación, el interés por la cultura, fomentar las relaciones de amistad y habilitar un lugar de encuentro agradable. Eso es lo que se pretende hoy, un encuentro agradable. ¿Para qué? Pues para participar con respeto y libertad, a fin de enriquecernos los unos con los otros, partiendo del motivo de la reunión, como he dicho, que es el libro de Carmen. Libro, como para mí, entiendo, cualquier libro implica generosidad, más en una época en la que ahora nos encontramos, en la que es como más difícil sacar lo positivo de una situación no controlable por nosotros en un primer momento, dado que en un principio estamos acostumbrados a una rutina que nos da una seguridad y de pronto se nos cambian los esquemas, no podemos salir, hay un peligro fuera que no se sabe, que no se controla, cuando la mayoría de la humanidad ya pensamos que está todo superado, que ya dominamos el mundo, que dominamos, y no es así. Pues en ese momento Carmen se ha sentado y ha dicho: voy a sacar de mi propia experiencia y de lo que recibo de aquellas personas a las que recibo por mi profesión, cómo se ha vivido la pandemia, para que todos, porque por ello lo plasma en el libro, podamos conocer diferentes puntos de vista que van más allá del problema colectivo en sí, que todos podemos participar en el sentido de pues, intentar tener una seguridad en el día a día, que los que mandan nos organicen la vida de la forma más adecuada, con dignidad y con seguridad, sino más allá, sino buscando en nuestro propio interior y en lo que sentimos y en lo que sienten aquellos que nos rodean. Por tanto, yo invito a compartir, independientemente que ahora hablará Carmen, y luego lo que hemos hablado las dos, que sería magnífico que nos fuéramos animando cada uno a ver lo que se nos ha podido ocurrir, que más nos preocupa. Da una visión muy individualista de muchos casos diferentes que nada tienen que ver, dando cabida a todas las posibilidades, desde personas muy pequeñitas hasta adolescentes, personas que comparten su vida, personas que ya no la comparten porque la compartieron y ya no tienen a la persona que tenía a su lado, personas que sufren porque sus descendientes o sus personas cercanas están en los hospitales metidos en el riesgo. Por tanto,
Simplemente agradecer al Ateneo y agradecer a Carmen que me haya dado la posibilidad de compartir algo que me parece súper interesante, como es el libro de ella, que además tiene la generosidad de regalarnos una serie de hojas en blanco para que cuando leamos, si queremos nosotros escribir en las mismas, no tengamos que acudir a otros sitios, sino que todo se recoja como dando a entender lo que ella pretendía. Todos formamos parte de una colectividad y todos podemos compartir y ser mejores personas y vivir de mejor manera si respetamos y conocemos a quien tenemos al lado. Pues nada, Carmen, te tocó. Bueno, muchas gracias, Virginia. Después de esta presentación, como que ya... Y no sé si se acopla, ¿no? Ya está parado. Ahora, ¿no? Sí. Bueno, pues gracias a los que se han decidido a venir a pesar del día tan complejo que tenemos, ¿no? Por el mal tiempo y por la pandemia y bueno, y también porque hemos estado anunciando que lo íbamos a poner en directo en streaming y al final por medios técnicos no hemos podido y eso ha retraído a alguna gente, ¿no? Estoy de acuerdo con Virginia en que aunque la tarde esté fea, pero el hecho de que podamos estar aquí y que no estemos enfermos y no estemos en otro sitio hace que la tarde sea buena, es una buena tarde, ¿no? Y un poco creo que es un mensaje que nos damos todos a diario, ¿no? Casi, ¿no? De pues, oye, sigo aquí, sigo bien y ya eso, el simple hecho de estar vivo ya es un valor que igual antes no lo teníamos tan presente, pero ahora cobra una fuerza muy especial. Luego sí, para mí son muy buenas tardes y dar las gracias por supuesto a Manolo Simancas, siempre tan generoso a la hora de promover las actividades del Ateneo, ¿no? Virginia efectivamente, ella lo ha dicho, hermana, amiga y hemos vivido tantas y tantas cosas juntas y creo que nos quedan muchas por vivir, que no se me ocurría otra persona mejor para que estuviera hoy aquí conmigo. Se lo agradezco un montón porque sé que está súper pillada de trabajo y que ya no vive en Jerez, tiene que hacer un esfuerzo de venir y bueno, para mí es un placer que esté aquí. Yo voy a hablar de una experiencia personal, porque realmente es así, como ya he dicho, ¿no? Que me llevó a producir un pequeño libro. Yo le llamo librito, no le llamo libro porque realmente para mí es un librito, no pretendía hacer una gran obra, sino plasmar de alguna manera algo que a mí me estaba sirviendo para salir del primer momento, digamos, de shock, de sensación de que se había detenido el mundo, de que había algo angustioso y de que se había producido un gran vacío, ¿no? Entonces, bueno, recojo ese primer tiempo del impacto del inicio de la pandemia, el tiempo de confinamiento y el tiempo que estamos con el estado de alarma y hasta justo que se acaba el estado de alarma. No hay nada descrito de lo que ha sido el verano ni de lo que está siendo el otoño. Se podría escribir muchísimo de los comportamientos que hemos ido observando luego y demás, pero bueno, lo digo para que enmarcar un poco, porque en mí sí había una prisa en poder escribir algo, porque hoy me preguntaba un periodista esta mañana qué era, como una autoterapia, y digo, pues sí, en cierta manera era una autosanación, un autotratamiento, una autoterapia de un momento de bloqueo y de parón. Y entonces, bueno, me di cuenta que el escribir me urgía, no podía dejar de hacerlo, no sé cómo decir, era algo que me obligaba. Para mí hubo una inspiración a esto y fue Javier Fergó, un fotoperiodista que tenemos la suerte de contar con él aquí en Jerez, que bueno, me llamó un día ya de los que estábamos confinados, porque él había empezado un proyecto con otros fotoperiodistas en España, cada uno de una punta, y que habían hecho un compromiso
de emitir por la red cada día una historia con una foto, ¿no? Hicieron un proyecto que, si no lo conocen, es muy bello y muy ilustrativo, que le llamaron covidfotodiaries.org y que lo organizaron en poquísimo tiempo, de tal manera que el 17 de marzo ya hicieron la primera publicación. Entonces él me llamó, tenemos una amistad, y me preguntó si podía, a través de la ventana de casa, hacerme una foto de mi trabajo en ese momento, que era básicamente en videollamadas con los pacientes, ¿no? Bueno, entonces a partir de ahí yo empecé a pensar que esto que llamábamos la distancia social no era una distancia social, era la distancia de los cuerpos, porque realmente lo que se nos ha impuesto por necesidad es la distancia de los cuerpos, pero la distancia social no, porque si ellos habían encontrado 8 fotoperiodistas, que además decidieron que fueran 4 chicos y 4 chicas, porque él me explicaba que la mirada de la mujer es muy diferente a la mirada del hombre, entonces les interesaba mucho que estuvieran recogidas esas dos miradas en este diario, digamos, fotográfico. Bueno, si ellos eran capaces de hacerlo, incluso salir a la calle con la cámara a captar imágenes, arriesgando también porque iban a sitios difíciles, bueno, ¿qué distancia social había entre ellos? Evidentemente la red en el siglo XXI, ¿no? Nos permite que no exista esa distancia social si nosotros no queremos. Entonces el siglo XXI, con sus ventajas, digamos, de que nos ha permitido mantenernos comunicados, pues ha rellenado rápidamente ese espacio que se quedó vacío, ¿no? El encuentro de los cuerpos, permitiendo que se agilizaran muchas cosas. Y es verdad que en algunos momentos también se ha convertido en una tortura, pienso, ¿no? Porque también ha habido un exceso de WhatsApp, o sea, ha habido algo de lo insoportable del mundo virtual, pero también ha habido un lado muy positivo, y es que se han podido hacer trabajos gracias a la red, ¿no? Yo con Javi hice después, con Javi Fergó, hice una entrevista, que fue lo primero que escribí para un blog que nosotros tenemos en nuestra escuela lacaniana de psicoanálisis, y le hice una entrevista larga, y bueno, de la que solamente voy a recoger una pregunta que yo le hacía a él, ¿no? Porque yo le decía que a mí me había sorprendido que el proyecto que ellos habían puesto en marcha no era un archivo simplemente, ni una serie de fotografías, sino que había una mirada singular en cada uno de los fotógrafos o fotoperiodistas, como ellos se autodenominan. Había una mirada singular, y que yo pensaba que esa mirada singular hacía falta, mucha falta, para la historia, porque realmente la historia nunca puede ser contada por una sola persona, porque normalmente la historia tiene siempre como un prisma, muchos lados desde donde mirarse, ¿no? Entonces me parecía muy importante la idea de que ellos, desde distintos lugares de la geografía española, unos en zona rural, otros en zona urbana, hablaran del acontecimiento o de la contingencia de cómo los seres humanos nos habíamos encontrado y topado con la pandemia y con la enfermedad del COVID-19, ¿no? Entonces Javier me explicó que bueno, que ellos decidieron varias cosas muy rápidamente. Primero, que tenían que ser fotoperiodistas independientes, o sea, freelance, nadie tenía que estar pagado por nadie, para tener absoluta libertad. Luego, que querían hombres y mujeres, ¿no? Por lo que he dicho antes, porque él pensaba que la imagen o la mirada de la mujer difiere en muchos momentos de la mirada del hombre, ¿no? Y luego los temas eran absolutamente libres. Cada periodista, cada fotógrafo tenía la libertad de fotografiar lo que pudiera o lo que quisiera, con el compromiso, eso sí, de todos los días subir una imagen diaria que sirviera como diario visual de la pandemia, ¿no?
y realmente lo han cumplido. O sea, ha sido increíble cómo han cumplido eso, porque no era fácil, también no ha sido fácil acceder a algunos lugares y se han encontrado muchas dificultades. A mí toda esta idea de la mirada, ¿no? Y de que había algo muy cercano en lo virtual cuando uno quiere, cuando uno lo desea, me llevó a pensar bueno, que yo tenía que acercarme a otra gente para hacer un proyecto común, mucho más discreto que lo que han hecho ellos. Y entonces pues tiré de una amiga pintora de Sevilla, Begoña Parejo, que es una pintora autodidacta, que ya estaba en esa época en la que se nos decía que no hacían falta las mascarillas, ya estaba pintando niños, personas mayores, con mascarillas. Hemos intentado poder proyectar las imágenes, pero tampoco hemos podido. Pero bueno, quizás desde aquí se puede ver algo, ¿no? Por ejemplo, esta carita de este niño, ¿no? O este otro. Bueno, hay unos cuantos cuadros, también hay otro que representa a los sanitarios. Bien, yo cuando vi que Begoña ya estaba haciendo esos cuadros y los estaba subiendo a la red, me quedé alucinada, porque muchas veces los artistas van por delante, ¿no? Es como que hay algo en el arte que anticipa muchas de las cosas que luego pasan, ¿no? Hay una relación especial, nosotros decimos los psicoanalistas, con lo real y con la vivencia de lo que está por venir, y ya están haciendo un trabajo alrededor de eso, ¿no? Entonces, bueno, tiré de ella, le digo: Begoña, ¿te importa que hagamos esto? Perfecto. Tiré de Javi Fergó también, le pedí que me permitiera usar alguna de sus fotografías que eran de mi ámbito personal, pero que las había hecho él y lógicamente le tenía que pedir permiso. Y tiré de lo que ha dicho Virginia, de la relación con mi hija, porque en aquel momento de la pandemia no estábamos confinadas juntas, porque por circunstancias ella trabaja en otra provincia y trabaja en el ámbito del cultivo de flores comestibles, y es también una gran fotógrafa, aunque no se ha dedicado, o sea, no tiene nada que ver con lo que estudió, pero sabéis que el futuro de los jóvenes, a veces, ella va a cumplir ahora 29 años, pues muchas veces encuentran trabajo que nada tiene que ver con lo que estudiaron, y entonces, bueno, desde hace 2 años tienen una empresa de flores comestibles y brotes y demás, que tiene una vinculación grande además con Jerez, porque distribuyen aquí a nuestros estrellas Michelin y a otra gente. Entonces, bueno, la portada de los pensamientos y otras flores que decidimos poner junto con Diego, que es el diseñador que me ayudó a darle forma a lo que tenía en la cabeza. Bueno, aquí se ven grandes, pero realmente son mini pensamientos, ¿no? Y tomamos esta imagen porque creo que podía reflejar muy bien algo de la pandemia, en el sentido de lo duro, ¿no? Porque son flores y además el colorido es un colorido que tiene mucho que ver con el duelo, ¿no? Y que además la pusimos en contacto con la tierra, ¿no? Por simbolizar algo también de lo que ha significado a nivel de las pérdidas, ¿no? Todo esto. Yo elegí, y espero haber acertado, conmover por la belleza, porque elegí hacer esto en un tiempo marcado, ¿no? Por la pandemia, que implicó de pronto, al menos en mi vida, un barniz muy intenso de fealdad, de tristeza y de angustia. Entonces necesitaba rescatar el tema de la belleza. Pienso que es un tema sobre el que se puede conversar muchísimo, porque cada persona tiene un concepto de belleza, y que cada momento histórico también ha tenido una idea de belleza, ¿no? Por ejemplo, la filosofía clásica con Platón, ¿no? Donde la belleza es la manifestación del bien, ¿no? Y el estímulo humano para elevarse a la contemplación del mundo de las ideas, y es lo que nos lleva al conocimiento de la verdad, ¿no? Esa sería la idea de Platón. Sin embargo, muy alejado, ¿no? del platonismo y del idealismo de Platón,
ya hace muchos años yo me encontré con una escritora que he rescatado en estos días, que es Margarit Yourcenar, no sé si lo pronuncio bien, porque no estoy segura de su nombre, si se pronuncia exactamente así, pero bueno, que tiene un libro titulado El tiempo gran escultor, lo escribió en 1983, y precisamente en un capítulo de este libro que lleva este nombre, El tiempo gran escultor, ella explica de una forma muy bella también cómo la temporalidad, cómo el tiempo es el verdadero responsable, digamos, de moldear lo que clásicamente hemos hecho, ¿no?, los humanos, ¿no?, las estatuas, los monumentos de los griegos, en fin, todo lo que ha sido el arte, el tiempo luego le confiere otra apariencia, ¿no?, donde lo que interviene son otros factores contingentes, podríamos decir, que hace que la obra de arte se distancie del autor material, pero no por ello pierda su belleza, ¿no? La cito a ella. Dice: algunas de las modificaciones son sublimes. A la belleza tal y como la concibió un cerebro humano, una época, una forma particular de sociedad, dichas modificaciones, las del tiempo, añaden una belleza involuntaria, asociada a los avatares de la historia, debida a los efectos de las causas naturales y del tiempo. Estatuas rotas, sí, pero rotas de una manera tan acertada que de sus restos nace una obra nueva, perfecta por su misma segmentación. Un pie descalzo apoyado sobre una baldosa, una mano pura, una rodilla doblada en la que reside toda la velocidad de una carrera, un torso al que ningún rostro nos impide amar. Entonces esta idea de que hace falta tiempo y de que el tiempo es un gran escultor es algo que yo también espero poder mostrar hoy aquí, que lo podamos también hablar, y también es parte fundamental de las enseñanzas de lo que yo practico, que es el psicoanálisis y la psicología clínica, y es algo que además promuevo y sostengo, porque estoy convencida de que muchas veces el tiempo hace que las cosas que al principio a lo mejor, como podía decir yo antes, el primer momento de la pandemia, ¿no?, de angustia, vacío, sensación de que el mundo se ha parado, luego uno empieza a poder elaborar algo y a construir algo y va cambiando la percepción de lo que estás viviendo, ¿no? Esta misma autora tiene otro capítulo en este libro que digo, del tiempo gran escultor, que se titula Homenaje fúnebre, y ella lo dedica a otra escritora que había fallecido, y ahí nos dice: todo pasa, el alma asiste inmóvil al evento de las alegrías, de las tristezas, de las muertes, de que se compone la vida. Ha recibido la gran lección de las cosas que pasan. Ha necesitado mucho tiempo para reconocer en ese decorado ambiente la línea íntima y estable de la formación interior. Ha caminado a tientas a través de todas las cosas. Ha hecho de las pasiones su espejo pasajero. Los hombres, al querer embellecer el alma, se han creído en la obligación de adornarla con creencias, con principios, lo mismo que engalanan con pedrerías y oro a los santos de su santuario. Pero el alma solo es bella cuando está desnuda. Bueno, esta referencia al alma bella solo cuando está desnuda, yo la he querido traer porque para mí tiene la lectura de hablarnos del ser, en este caso mi propio ser, que decide exponerse a los otros, a la mirada de los otros, a lo que cada uno puede sentir o expresar según su subjetividad y según también con su particular relación con el lenguaje, como nos ha enseñado el psicoanálisis, que nos ha ido constituyendo como diferentes, absolutamente diferentes los unos de los otros. Y en ese sentido también diferentes en lo que podemos producir cada uno. Es decir, frente a una pandemia como esta, diferente la valoración que cada uno puede hacer o el impacto que esta pandemia, a lo que nosotros llamamos desde el psicoanálisis lo real, puede tener en cada uno, ¿no? Yo entonces tomé la decisión de hacer este pequeño libro no como un recetario de soluciones psicológicas para este momento. Huyo siempre de lo clasificatorio,
y de las generalizaciones. Prefiero el detalle, prefiero lo singular, prefiero lo que hay en cada historia o en cada pequeño testimonio, prefiero lo que cada ser hablante dice uno por uno. Entonces, para ello me inspiré especialmente en el testimonio de un niño, al que voy a dar hoy la voz, porque pienso que especialmente los niños tienen que ser más escuchados. Jaime, al que él mismo me autorizó, porque me puse en contacto con él, y su madre también me autorizó a que hablara de él. Jaime, yo lo conocí cuando tenía 4 años, y Jaime en nuestras primeras citas me habló de que había un virus peleón que entraba por la nariz y subía a la cabeza. Yo, cuando empezó la pandemia, lo primero que me vino al coco, después del primer impacto que les he dicho antes, fue: Jaime, su virus peleón, ya lo tenemos aquí. Bueno, pues Jaime decía: todos tenemos un virus peleón, por eso nos peleamos tanto y nos enfadamos tanto. Este niño de 4 años quería ser inventor, porque él quería descubrir artefactos que ordenaran mejor el mundo, porque él era muy consciente de que el mundo estaba muy mal ordenado y quería que estos artefactos evitaran que nos peleáramos los unos y los otros y que no nos odiáramos. Era impresionante como él decía que, bueno, que había que hacer algo para que este virus peleón no nos llevara a odiarnos tanto, ¿no? Aunque él hablaba de otro tipo de virus peleón, no hablaba del virus de esta pandemia, pero ciertamente hemos visto muchos efectos también de odio, muchas manifestaciones de odio, ¿no? Creo que todos podemos tener en la cabeza momentos en los que yo al menos he sentido vergüenza como adulto de algunas actitudes de los adultos, y Jaime lo dice: a ver si nos peleamos y nos odiamos menos, ¿no? Jaime acudió al psicoanalista en un momento de urgencia. Bueno, no lo voy a relatar todo, pero era un momento en el que se había incorporado al colegio y había mucha prisa ya en su centro escolar en ponerle una etiqueta, en ponerle un diagnóstico, en que se le medicara, en fin. Aquella urgencia se pudo frenar, bueno, hablando con el centro y diciendo que tenía un tratamiento y no hacía tanta falta que se medicara, y un poco, bueno, haciendo ver que a veces, lo que he dicho antes, hace falta tiempo. Todos los niños no tienen el mismo tiempo para adaptarse a la institución escolar, ¿no? Jaime se adaptó sin ningún problema y las cosas fueron circulando, y bueno, ahora tiene 10 años, ha podido estar por distintos motivos personales de la familia fuera de España, en Estados Unidos, con un trabajo que tenía la madre, ha podido aprender el idioma sin ningún problema. A día de hoy es bilingüe, y después de la pandemia, de este confinamiento, yo he intentado en varias ocasiones, lo he intentado y lo he logrado, ponerme en contacto con él telefónicamente y con la madre, y también por correos electrónicos que nos hemos comunicado para saber cómo andaba. Jaime me dice que a él no le preocupa no ir al colegio, no le preocupa el confinamiento, porque realmente para él el colegio nunca fue un lugar cómodo, y eso me lo he encontrado en niños y me lo he encontrado mucho en adolescentes, que curiosamente han estado muy cómodos en el confinamiento, porque para ellos el contacto social a veces es muy complejo. Son niños con algunas dificultades que les hace sufrir bastante con el contacto social, entonces tienen que hacer grandes esfuerzos de adaptación, con lo cual cuando se quedan un poco aislados están mucho mejor que cuando tienen que ir al colegio. Así que a él no le molestó especialmente quedarse en casa. Decía que él estaba cómodo y que así evitaba relacionarse con otros niños y los ruidos, que los ruidos para él son bastante molestos. Una de las cosas que me dijo recientemente, dice: nosotros
hemos sido lo suficientemente fuertes para llegar a este mundo. Y ese ha sido nuestro mayor logro en la vida. Dice, no es ser presidente del mundo, no es haber pisado fuera el universo, es haber llegado hasta aquí. Y yo diría, además, ser capaces de seguir aquí, añadiría yo, ¿no? Él siempre habla con una posición de autoridad y de advertencia, es su carácter, su forma de ser. Y en ese momento me decía, para que yo lo transmitiera, yo os digo a todos que hay que andarse con cuidado, porque este virus parece inofensivo, pero no es lo que nos haga a nosotros, los jóvenes, porque ya los hospitales están saturados, ese es el verdadero problema. Y este virus no se va a ir, no se va a ir, no se va a ir ya. No, lo peor está por llegar, y aunque no sea tan letal, se esparce muy rápido, por lo que si no tenéis cuidado, no vais a ser vosotros los perjudicados, a no ser que el virus mute y sea muy mortal, pero sí van a ser los demás. Bueno, Jaime está muy pendiente de que en su casa todo el mundo cumpla las normas de higiene, y si no, él las recuerda e insiste y por supuesto le obedecen, porque Jaime es bastante persistente y convence a la gente de lo que hay que hacer, de lo que conviene hacer. Y yo creo que si escucháramos más a los niños, muchos adultos aprenderíamos de ellos también, si nos dejáramos guiar por ellos. Me dice del confinamiento, yo personalmente lo tomo como una necesidad. Eso no quita que algunas personas salgan de su casa, pero yo pienso que eso perjudica bastante a la sociedad. Yo creo que hay que recomendar salir solamente si es necesario, pero la actitud de mucha gente nunca es normal. Y siempre hay gente que se toma las cosas como una mentira. Ese tipo de personas a mí me cabrean mucho, porque no son conscientes de la situación. Me dan ganas de destrozarle la boca. Luego inmediatamente me dice, discúlpame, yo lo siento mucho por esta agresividad de mi ser, pero sé que con ella no puedo hacer mucho. Bueno, hay que decir que no es nada agresivo, o sea, es agresivo de palabra, ¿no? Luego no es nada agresivo, pero en ese momento le brota la rabia, ¿no?, de que haya gente que no respeta, digamos, a los demás. ¿Cómo está este niño ahora con la desescalada? Estábamos hablando del momento de las fases de desescalada. Bueno, al principio le costaba mucho salir y me refería a la madre, le cuesta salir, pero cuando lo hace siempre si coge la bicicleta, porque se siente seguro con la bicicleta y disfruta mucho con la bicicleta. Sobre todo la desescalada le motivó en el sentido de que por fin podía ir a casa de sus abuelos y de una tía, y fue lo primero que pidió. Cuando ya se podía visitar a algún familiar, para él era muy importante. Él sabía que no podía abrazar a su abuela, pero no lo pudo evitar. La abrazó rápidamente y rápidamente se separó. Hizo un pequeño abrazo. Cuando sale a la calle y circula en bicicleta, está muy atento al distanciamiento, y cuando anda también no toca nada. Y sobre todo, lo que más le llamaba la atención a la madre, que los perros, que siempre habían sido su pasión, no los tocaba. Decían, esto ha cambiado mucho su vida, porque siempre se ha acercado a todos los perros y ahora no los toca. La madre también comenta que ha sentido que al principio de ella salir sola, por algún asunto personal o de trabajo, Jaime sentía mucho miedo. Él no lo decía, pero ella notaba que le hacía muchas preguntas de a qué hora te vas, a qué hora vas a volver, dónde vas a estar, que reflejaban el miedo, ¿no? Y tal, de esa manera no lo expresaba, pero sí lo expresaba con preguntas, ¿no? Sobre la muerte también me habló Jaime. Me dijo, no me preocupan los que han muerto, porque sé que hay mucha más gente muriendo todos los días, por ejemplo, en Siria. Yo me quedé, la verdad, impactada, porque me impresionó que él tuviera tan claro, ¿no?, que hay conflictos bélicos o hay sitios en conflicto que llevan mucho tiempo muriendo mucha gente, y bueno, a ver, dice no me preocupa, no es que no le preocupe, sino que bueno, que hay una realidad de la que no hablamos, y que también todos los días muere mucha gente por otras razones, ¿no?
Él con el coronavirus dice que a pesar de todo esto, piensa más en la esperanza y en la salvación, porque él está seguro que ya estamos pensando en la reconstrucción. A mí me impactó también esto, que un chico tan sensible y con también tantas dificultades pues, estuviera pensando en que ya estábamos en la reconstrucción y en que podíamos hacer una reconstrucción, ¿no? Me parece que apunta a la esperanza y que es un buen mensaje que también nos dan los niños, ¿no? Bien, entonces partiendo también de esto que decía Jaime, ¿no? La vida, la muerte y algunas referencias de lo que he nombrado antes como lo real. Bueno, pues desde el punto de vista del psicoanálisis, decir que lo real es el caos, lo real no tiene un orden, lo real está hecho de elementos dispersos, desparejos, y de alguna manera solo lo podemos medio ordenar a través de las virtudes del discurso, de la narración, de lo que nosotros llamamos lo simbólico, ¿no? Entonces, bueno, el caos, nos dice un psicoanalista contemporáneo francés, Miller, solo se puede ordenar por lo simbólico estableciendo una narrativa, ¿no? Entonces es lo que yo he tratado de hacer también, construir una narrativa con algunos elementos de mi experiencia, tanto personal como de algunas personas que me autorizaron a ello, para ordenar algo de esto contingente, que es lo real, como que aparezca una epidemia o que aparezca otra catástrofe natural, y que de alguna forma poder bordear un vacío, un punto en blanco, ¿no? Que sería como otra manera de describir lo real, o algo que solamente se puede inscribir en nuestras vidas por lo negativo, por lo que no hay, pero no por lo que hay, ¿no? Eso sería lo real desde el punto de vista del psicoanálisis. Entonces, lo real es lo que aparece de forma contingente, y la pandemia apareció así, de forma contingente en nuestras vidas. Y la narrativa es lo que nos ha convocado hoy aquí también, porque de alguna forma la cultura y el Ateneo, el ámbito de la cultura, esta pequeña conferencia, aunque seamos pocos, pero es una manera también de invitaros a sosteneros, si podéis, en una narrativa, ¿no? Es de alguna forma rellenar, no, porque no lo podemos rellenar, pero sí bordear el vacío de lo que la pandemia provoca, ¿no? Por eso lo de las hojas en blanco, Virginia, dejar hojas en blanco y dejar incluso espacios en blanco en algunas páginas, era una forma que encontramos Diego, el diseñador, y yo, de poder plasmar algo de esto. No queríamos llenarlo todo de palabras, queríamos que hubiera vacío, porque era una manera de presentificar el sentimiento de lo real, del impacto de lo real. Y es verdad que es una manera también de invitar a que las personas se detengan, piensen, se paren, incluso escriban en las hojas que están en blanco, ¿no? Y de la conversación de hoy, pues para mí también es una forma de tratamiento por lo simbólico de este vacío, y de dar la palabra también bueno, por supuesto a la sala y también a Virginia para que conversemos, ¿no? Pero no quiero terminar sin hablar de las pérdidas y de las muchas pérdidas que hemos sufrido, ¿no? Por las muertes, por el dolor, por las secuelas que han quedado en algunas personas que han pasado la COVID-19, por las dificultades también sociales, económicas y políticas que estamos viendo en este momento, por la crisis de autoridad que también estamos viviendo, en fin, por todas estas cosas que van a continuar con nosotros mucho tiempo, y por todos los cambios que están por venir, porque lo que sí creo que puedo afirmar con cierta seguridad es que nada será igual después de la pandemia, y que tendremos que inventar nuevos modelos de habitar el mundo, y que a eso estamos todos convocados,
Nadie tiene la llave maestra para inventar, un modelo nuevo de habitar el mundo. Lo tendremos que construir entre todos. Quiero leer una parte final sobre otro testimonio y bueno, les enseñaré porque es duro, pero creo que contrasta con las mascarillas, pero también lo pintó Begoña sobre la pérdida, la muerte, el duelo. Bueno, de una persona que también es muy amiga mía, pero está en Sevilla. Era más difícil para ella estar allí, aquí, y además ya es una persona, yo le digo madura, porque me gusta llamarla madura, porque eso de la tercera edad o la cuarta edad y esas cosas no me gustan, pero persona madura me gusta mucho porque creo que honra a la edad en el sentido de la experiencia que aporta una persona de edad. Luz, el testimonio de Luz. Ella perdió a su marido hace ya algún tiempo y ella, bueno, una manera de sobrellevar su pérdida ha sido ir compartiendo con él vivencia, escribiéndole a diario, le escribía cartas. Hacía tiempo que no le escribía y a raíz de la pandemia volvió a retomar esta costumbre de volverle a escribir, ¿no? Yo he pensado muchas veces en estos días, sobre todo en los primeros días tan tristes, ¿no?, que se escuchaban, aunque ahora también está pasando, a tantas personas mayores que nos dejaron de una forma tan desoladora, ¿no?, y tan desafortunada, de fallecer en un momento en el que no hubieran podido tener una despedida o un acompañamiento, o una dignidad o una solemnidad que nos consuela más a los que les perdemos que a ellos, porque claro, ellos no se enteran de nada de esto, pero es verdad que para los que les perdemos sí es una manera de transitar un poco el duelo que se hace cuando se pierde a alguien, ¿no? Me he acordado mucho de estas personas. Entonces, ¿qué dice Luz? Luz dice, dirigiéndose a Ignacio, yo he extraído de una de sus cartas unos trocitos, porque tiene muchas cartas, pero he extraído lo que creía que nos podía hacer más transmisión. Dice, me pregunto qué es lo que diría y cuáles serían tus comentarios respecto a esta situación de locura. El lunes 16 de marzo, como todos los días, salí a comprar los periódicos y cuando llegué a la Plaza de la Alfalfa, una plaza que se caracteriza por ser un lugar de encuentro con mucho movimiento de tráfico y de personas, y la vi totalmente vacía, dije, ¿pero qué ha pasado? No había gente, todos los bares y pequeños negocios cerrados, solo estaba abierto el kiosco de la prensa, el estanco, la óptica, la farmacia y la tienda de alimentación. Tampoco se veía a nadie en las calles aledañas y no lo podía creer. Nuestra Alfalfa parecía otro mundo. Este sentimiento de extrañeza, ¿no?, que refiere aquí Luz, lo ha tenido mucha gente en estos primeros momentos de la pandemia, ¿no? Lo más conocido, como es la ciudad, tu calle, tu plaza, por donde transitas todos los días, se volvió de pronto lo más extraño, lo más siniestro, ¿no? Ese vacío, ese silencio. Sigo leyéndola a ella. Hubo momentos en los que sentí rabia porque no se habían tomado las debidas precauciones, y también tristeza y angustia y desasosiego por las muchas personas contagiadas y por sus familiares que no podían acompañarle, los sanitarios totalmente desbordados, las personas que viven solas, principalmente las personas mayores, y por todos aquellos que perdieron sus trabajos. Me preguntaba, ¿cómo es posible que en el siglo XXI, con la tecnología y con el avance de nuestro primer mundo, hayamos llegado a una situación tan caótica? La soledad no me importa, como decía George Simenon, yo no estoy solo, soy una persona solitaria. El silencio tampoco, siempre me han atraído los conventos de clausura por la paz que se respira en ellos. He aprovechado para hacer cosas relajadas, sin prisa, a mi aire, apreciar mi casa, disfrutarla, mis buenos libros, la buena música y ordenar armarios, cajones, fotos y cartas de otra época. Desprenderme de todos los objetos innecesarios,
contactar con viejos amigos y volver a escribirte cartas, Ignacio. Me encontré una carta de mi padre donde narraba cómo vivió él la gripe española y lo mal que se sintió. Mi padre vivía en el campo y cuenta cómo mi abuelo paterno se desplazaba a diario en su tartana a otras casas cercanas para prestar ayuda. Tomaba la temperatura a los enfermos y los transportaba si era necesario al pueblo para que le atendiera el médico. Bueno, hay que decir, me hago un inciso aquí, ¿no? Pero hay que decir que ciertamente en el primer momento de la pandemia también se vio la solidaridad, ¿no? Y bueno, ella lo describe del lado de su padre, pero creo que nosotros también hemos tenido mucho la experiencia de ver cómo había gente en primera línea que no retrocedía y que se hacían cosas de manera muy desinteresada, ¿no? Ella dice respecto a la soledad de las personas mayores, leí un artículo muy bonito en la prensa titulado Los pastores y su soledad, donde, bueno, ella cuenta la experiencia, no sé si lo pudisteis leer, salió publicado en la prensa española, que los pastores y ganaderos de Jaca se habían puesto de acuerdo para ayudar a las personas que se sentían solas. Entonces habían hecho una campaña diciendo que como la soledad es su modo de vida, ¿no? Cuando están pastoreando, pues podían compartir su soledad. Y entonces invitaban a las personas que estuvieran solas, simplemente dando unos números de teléfono, a que marcaran ese número de teléfono y la operadora les conectaba con ellos y podían hablar de forma desinteresada, ¿no? Dice al final Luz: querido Ignacio, finalizo esta carta recordándote al filósofo Emilio Lledó. Ojalá el virus nos haga salir de la caverna, de la oscuridad y de la sombra. Lo importante es creer en la libertad y la capacidad para pensar. Bueno, y yo me detengo aquí porque quiero darle la palabra a Virginia para que coordine lo que podamos hablar y para que ella también haga preguntas si quiere a raíz de lo que me ha escuchado y de lo que ha leído en mi aportación. Bueno, pues la conexión que os dije antes existe porque ha fusilado. O sea, yo tenía a Jaime como y a Luz, sobre todo en la conclusión, bueno, en todo, pero en la conclusión de lo que es importante, ¿no? De lo importante es crear libertad y capacidad para pensar. Soy una persona que ha perdido a la pareja de toda su vida, que está escribiendo cartas para transitar sobre ese padecimiento y es capaz, ¿no?, de darnos un mensaje que todos podemos intentar alcanzar o crear esa libertad y capacidad para pensar. No se está planteando otro alimento que el alimento interior, ¿no?, el alimento del alma. A mí me pareció una reflexión muy meritoria, ¿no? Yo no la conozco, pero ya yo quiero a esta persona. O sea, leyendo esta carta quiero a esta persona. Yo me he enamorado de Jaime, o sea, Jaime me parece un niño, es sabio, o sea, es que ha dicho cosas que lees en los periódicos y aquí en los titulares y en los editoriales de personas que se entienden que son superpensadores, ¿no?, analistas de la situación, no sé por qué nos rasgamos las vestiduras y no nos las estamos rasgando por todo lo... Son cosas que todos sabemos que están ahí y lo triste, o forma parte de la supervivencia, porque tampoco yo llegué a un momento que no... Es que si sufrimos tanto el sufrimiento que hay, ¿no?, día a día, a lo mejor morimos en el intento, ¿no? Y una forma también de supervivencia, aunque sea egoísta, porque en cierta medida la supervivencia es un sentimiento sobre uno mismo y en cierta medida evidentemente es egoísta. Entonces yo siempre digo, son las limitaciones, no te agobies, son las limitaciones del ser humano. Para dar tienes que protegerte también, o sea que hay que buscar un equilibrio en lo que eres capaz de soportar para entregarte a la tarea que sea y ser eficaz en la tarea que sea. Pero esa lucidez te deja perplejo, ¿no? Entonces
yo un tema que me interesa mucho, que tú lo explicarás mucho mejor que yo, porque yo aquí estoy con mis posis, las frases que me parecen que tenía, como os he dicho, esto, el adolescente que siente en principio una pequeña paz, ¿no? Porque todo eso que se me exige que tengo que hacer en un tiempo récord, que no me da tiempo casi de respirar entre las actividades intelectuales, deportivas, tengo que estar estupendo, porque además hay que estar estupendo, ya no vale estar regular, o sea, ya todo ya es como una exigencia a unos niveles que en la adolescencia, que es una etapa de dolor, porque te estás formando con ese dolor, esa adolescencia, que te exijan tanto, pues a veces por eso se coge por la vía del medio, por la supervivencia, ¿no? Y dice, pues quedaros todos ahí, que yo hago lo que me da la gana porque es que no puedo más. Entonces, nada, un impasse, ¿no? Voy a respirar hondo, ahora voy a ver si me organizo un poco mejor y tal y cual. Pero ¿dónde se tiene que organizar? Se tiene que organizar con los progenitores. Estamos partiendo de la base que lo tiene y esperemos que lo tenga, porque si está solo, peor me lo ponen, ¿no? Con los adultos con los que convivan, sean quienes sean estos. Y esos adultos les imponen normas, que se las imponía antes, pero tú te ibas a la calle, te relajabas, respirabas hondo, y ahora los tienes todo el día. Y los tienes todo el día encima. Porque el adulto está viendo que el adolescente está tirado, o no, o se encierra demasiado, o con la buena voluntad del adulto, que estamos presumiendo que todos tenemos buena voluntad. Pero llegamos a agobiar a ese adolescente y entonces ya tiene ese sufrimiento el niño, porque el niño está acostumbrado a jugar con niños, ya no juega con niños, los padres, las madres, porque el trabajo hay que compatibilizarlo con esos niños que los tienen en casa. O sea, hay 24.800, si no más, posibilidades, ¿no? Pero y esto partiendo de la base que te caigan bien aquellas personas con las que conviven, que también hemos de plantearnos que no todo el mundo se cae bien. Y eso suponiendo que tengas espacio en el que estar, que hay gente que ni siquiera tiene ese espacio. Entonces, a lo mejor esas personas no tienen ni capacidad de reflexionar sobre lo que le están pasando, porque la supervivencia verdadera del día a día, del comer y beber lo mínimamente indispensable, le ocupa ya demasiado tiempo. Pero a mí lo que me gusta o lo que me parece súper enriquecedor del libro, del estar aquí, del poder compartir, es que nos demos cuenta de eso, que somos diferentes porque es lo importante, o sea, hemos de ser diferentes, no tenemos que ser iguales. Y que todos tenemos un sitio, desde el niño de 4 años, el de 2 años, el lactante, hasta el maduro o la madura. Y hay que poner orejas, siempre hay que poner orejas, porque fíjate lo que dice Jaime, pero Jaime, ¿por qué lo han puesto en el papel? Pero ¿cuántos Jaime hay? Escucha, cualquier niño que tú escuchas, a lo mejor no tiene esa hilo tan fino como Jaime, que evidentemente es excepcional, pero siempre si tú escuchas, los niños están, que parece que no están, y están cogiendo apuntes de todo lo que están viendo, y de pronto hacen paz y te tienen una bofeta en toda la cara con lo que te dicen. Y si tú estás en ese momento con esa oreja, y si tú les dejas que ellos piensen, como dice el libro en otros de los párrafos, que lo importante es no estar diciéndole al adolescente continuamente lo que tiene que hacer, sino estar ahí para ayudarle a que sepa lo que él siente, lo que quiere ser, y lo transmita, y sea capaz de transmitirlo, apoyarlo. Hay muchas formas, por lo mejor nunca es tarde, me refiero, si nos sirve la pandemia nos está trayendo mucho sufrimiento, evidentemente. Sufrimiento que siempre ha formado parte de la vida, y sufrimiento que en cierta medida, lo que cuando él dice es que en Siria, es que es verdad, es que también si tú estás en Siria y ves esto y dices estos pijos que ahora están preocupadísimos porque no tienen sitio, porque están en el pasillo, porque no tienen respirador, porque nosotros tenemos un hijo en Madrid que le dio unas malarias en Madrid y digo, se me va a ahogar,
porque no hay respiradores para los graves, como este LD, que en otras ocasiones le ha dado y lo han tenido que enchufar al oxígeno. O sea, es normal que tú te preocupes de tus allegados, eso es lógico y normal. Pero que se rasgue todo el mundo las vestiduras y no las hayamos estado rasgando antes, y sobre todo, las instituciones y los gobiernos, que son los responsables, la cabeza de la responsabilidad, que nosotros cada uno tenemos la que nos corresponde, pero tú estás trabajando para organizar las cosas. Yo estoy trabajando en otras cosas. Yo te ayudo, pero tú por los mimbres, si no, ¿cómo te vamos a ayudar si tú estás con la cabeza en otra parte, ¿no? Pues, si todo este rollo que os he contado, que ya aprovecha la coyuntura, porque a mí me pasa emociones y tal, para aportar, para comentar, yo os digo que se lee facilísimo, o sea, facilísimo en el sentido de que con entusiasmo, porque yo por lo menos, cada párrafo tiene muchísimo contenido, porque aquí esta chiquilla no es que escriba así ligeramente, sino que está diciendo mucho, por tanto hay que concentrarse, pero para eso se tiene que... Porque como no es una historia que se te vaya al hilo, tú empiezas, te lees el tiempo que tengas y te lees hasta donde quieras y luego sigue y ves las flores de Carmen Junior, que son preciosas, y la foto de Fergó, que Carmen Junior también está aquí, las imágenes que está magnífica. Y yo lo veo que es un regalo. Leer es un regalo porque además te hace caer en cosas que a lo mejor has caído ya o a lo mejor no, y todo lo que supone un enriquecimiento personal yo lo veo que es oro líquido, ¿no? Entonces yo reitero las gracias a Carmen y las gracias a vosotros que estéis aquí, y si le damos la palabra a la podéis sala. aportar algo, pues Sí. estamos deseando. Si alguien quiere decir algo, alguna pregunta o simplemente decir. Carmen. Bueno, no sé quién, como con la mascarilla no se ve la boca, no sé quién habló. Aquí hay una mano. Carmen, sobre lo que tú hablabas, el tiempo, el gran escultor. Sí. Desde tu visión como psicóloga, ¿qué has visto tú? Porque el libro plasma un tiempo determinado, ¿no? Hasta el fin del estado de alarma. Desde que empezó hasta el día de hoy, ¿qué visión ves tú como psicóloga en este tipo de esculpir en el tiempo? Sí, hombre, yo lo que en el libro yo anticipaba la segunda ola. Hablaba de la segunda ola porque me parece que ha habido una gestión equivocada en el sentido del uso de... ¿Cómo lo digo? Porque no quiero ofender a nadie. De un uso como de consignas muy... que han servido más para despistar que para ayudar. Por ejemplo, la nueva normalidad. Yo creo que ha sido un error que se transmitió de alguna forma, que al salir de la etapa de desescalada ya llegábamos a un momento donde entrábamos en una nueva normalidad, pero que ya estaba todo el pescado vendido, más o menos. Yo por lo menos, de mi experiencia y de lo que he escuchado de mucha gente, es como que ya había pasado todo y ya iba a venir la vacuna enseguida después del verano, y con la nueva normalidad pues estaba todo hecho. Entonces yo creo que eslóganes, han sobrado eslóganes y ha faltado pedagogía. Creo que se ha perdido un tiempo de oro en el que se podía haber formado a la gente durante el confinamiento desde los medios públicos y privados de comunicación, y eso hubiera evitado mucho de lo que ahora estamos viviendo. Eso es como global, digamos, ¿no? De la primera parte, verano y el otoño y lo que nos queda. Entonces, no sé, creo que a veces se nos ha tratado como se suele tratar a los niños chicos, pensando que somos tontos, ¿no?
y que con la lectura de la viñeta de Jaime, yo quería mostrar que los niños son muy listos, muchas veces mucho más listos que muchos de nuestros gobernantes. Y eso implica que también creo está por venir un nuevo modo de gobernar y de dirigirse a la gente, porque a la gente no se la puede tratar con eslóganes, ni ocultando información o con cifras nada más, y bombardear con cifras. Bueno, ¿y por qué no se nos han contado? Cuando sabemos que la gente se engancha a la tele a ver chorradas del Sálvame o de cualquier otra cosa, porque se cuentan testimonios y la gente eso le engancha. ¿Por qué no? Porque yo no digo que alimentemos el morbo, pero sí aprovechar a lo mejor un formato donde se puede hablar de cosas reales que la gente ha vivido. Yo cuento aquí, por ejemplo, un amigo personal que estuvo mucho tiempo en UCI, salió después de mucho tiempo, y claro, la gente estaba muy contenta porque había salido, pero salió con una pierna cortada y con medio cuerpo con una hemiplegia, y era un gran deportista. Si estas cosas se hubieran ido transmitiendo y contando, creo que hubiéramos podido preparar a la gente para que tuviera otra actitud y otra forma de vivir esta segunda ola, que bueno, que no sé por qué, yo no entiendo bien, porque yo sí tengo claro una cosa, al menos desde mi formación y desde mis estudios de mi práctica clínica, es que la prohibición sola nunca logra nada. No sé si la fiscal estará de acuerdo conmigo. La prohibición es una invitación a saltarse la prohibición. Entonces, si todo va en base a lo que prohibimos que se haga y encima cargamos las tintas, como está pasando, sobre que son los jóvenes y los adolescentes los que se lo saltan todo, ¿no? Y que los demás nos estamos portando muy bien, cuando no es verdad, porque no es verdad. O sea, hay muchos adultos que están haciendo las cosas muy mal también. Bueno, prohíbele tú a un adolescente que haga algo, verás cómo va inmediatamente y lo hace, porque es que eso es la adolescencia. Entonces, ¿qué pasa? Es que eso no se sabía, es que no había ningún psicólogo asesorando a las personas que tienen que regular cómo podemos salir de esto. Claro que hay mogollones de personas que pueden asesorar y pueden decir, cuidado, que cuanto más prohibamos, más se va a saltar a la gente la prohibición. Entonces, prohibamos, sí, hay que poner normas, hay que poner reglas, hay que regular, por supuesto, pero con eso no basta. Tenemos que educar, tenemos que informar, tenemos que asesorar y tenemos que dar unos criterios para que la gente entienda el porqué de una normativa o de una prohibición, porque si no, una prohibición es un desafío, y más para alguien joven, que al fin y al cabo lo que está haciendo es actuar de lo que es un joven que no cree en los adultos, y encima los adultos estamos dando un espectáculo, pues nada más que hay que ver un ratito por el Congreso de los Diputados y estamos dando un espectáculo. Con lo cual es más fácil que un joven no crea en la autoridad del adulto. Luego, yo creo que esto nos va a tener que traer un nuevo modo de gestionar y de gobernar y de inventar. No tengo la solución, por supuesto, no tengo la respuesta, pero sí estoy convencida de que hay cosas que no se deben de hacer. Eso sí lo puedo sostener. Y ahí creo que ha habido muchos errores. Y la historia lo va a decir. La historia lo va a decir. Que hemos cometido muchos errores. Manolo, que... Yo cuando comenzó la pandemia, cuando fue el confinamiento, yo decía, joder, hay que ver, estamos destruyendo
la naturaleza, estamos viendo el mundo, las formas de vida, la guerra, y parece como que si hubo un movimiento, es un movimiento de enterrarse, pero como si fuera para cuidar el mundo, ¿no? Nos enterramos porque hace falta, porque nos hemos pasado un pelín con la naturaleza, y yo a mí se me abrió un rayo de esperanza. Digo, mira, pues parece que va a cambiar. Después nada, todo ha quedado en agua de borrajas, ¿no? Porque realmente se ha tenido la experiencia, quizás personal, de la fragilidad del ser humano, ¿no? Aquí yo veo que tú, como psicóloga, como experta, ¿no? Pues trata muy bien el tema y empiezas, como tú dices, escuchando, ¿no? A través de la escritura y a través de la palabra, pues tú desarrollas muy bien un poco la experiencia o lo que sentía la gente que tú abordabas, ¿no? Y a mí eso también me ha parecido fundamental. ¿Por qué? Porque ha habido mucha gente en la más absoluta de las soledades, ¿no? Y también había mucha gente que ha desaparecido, que estaban solas, que no tenían a nadie, que nadie casi sabían que existían, y se han ido sin ni siquiera saber que existían estas personas, ¿no? ¿Verdad? Mucha gente en soledad, mucha gente que se ha ido en soledad, y bueno, no está mal que nos paremos en decir, hay que escuchar, bueno, pues todas estas cosas me parecen muy interesantes. Esto lo he visto yo que está bastante bien dado, bastante bien causado en como cuentas el tema, ¿no? Pero yo creo que tenemos que trasladarlo a nosotros, ¿no? Tenemos que trasladarlo a la gente normal, que nos acostumbremos, bueno, pues a escuchar, que nos acostumbremos un poco a estar pendientes de que la soledad en un momento puede ser positivo, o nos ha servido también en el mismo confinamiento como forma positiva, pero para otra gente pues ha sido, en fin, una situación también pues como bastante fuerte, ¿no? Entonces yo a mí la parte que me ha sorprendido, o que por lo menos yo al comienzo tenía mucha ilusión, era porque la gente veíamos porque somos capaces, esto hay que pararlo, es decir, en la emisión de carbono, de contaminación que Rusia o el otro hace la gana, o China, por ejemplo, o España, o quien sea, y bueno, esto se va a parar porque la gente está en claro. Eso es como si los primeros días estaba así, yo, bueno, qué alegría, y en una semanilla después, ¡plá!, se ha ido todo, ¿no? Y sigue más o menos, yo creo que incluso más escépticos ahora un poco. Creo que somos un poco más escépticos, aunque podamos ser más conscientes de que el planeta se vaya a la mierda si no cuidamos no solamente la naturaleza, sino muchas más cosas como las que estamos hablando, ¿no? Así que me parece una reflexión bastante interesante tu libro, ¿no? Gracias, y además servió también para muchas cosas también. Gracias, Manolo. Yo, en relación a la naturaleza, bueno, sí hago mención al uso que se hizo de los perros, ¿no? Porque sorprendió mucho de pronto la cantidad de personas que eran amantes de los perros, ¿no? Y después sorprendieron también los datos que dieron desde la sociedad de atención al abandono animal, ¿no? De la cantidad de perros que se habían abandonado, ¿no? Entonces, claro, cualquier crisis pone de manifiesto lo mejor y lo peor del ser humano, ¿no? Entonces, pero es lo mismo que con la sanidad, ¿no? Sí. Que descubrimos que la salud, pues es lo más importante, era lo más importante, y toda la gente salía a aplaudir por la tarde, porque además la salud es lo más importante, y ahora ya seguimos igual, o hemos descubierto que no era tan buena los servicios, o que no eran tan buenos, no, que no estaban bien organizados, Atentos, no vayamos a echar la culpa, porque la culpa de un trabajo, de una labor que se realiza, va mucho en la organización o en cómo se organice, ¿no? Pero, sin embargo, dijimos, esto es fundamental, pero sin embargo ahora mismo no hay nada.
Estamos igual que... Estamos más, vamos, creo que un poquito más colapsados, ¿no? Por lo menos la atención primaria parece que está más colapsada que... La nueva normalidad se podría tomar como las olas sucesivas que vamos a vivir a partir de ahora. Sí. Estamos en la segunda, se está hablando de la Ya tercera. se habla de la pero tercera. ya va a venir la cuarta. Es decir, la nueva normalidad van a ser las olas llegadas hasta el número N, hasta el que será infinito. cuando aparezca una hipotética ola. Sí. Pero yo estoy de acuerdo en que la nueva normalidad es Un nombre que eslogan. no, eso es, un eslogan que no debería de haberse usado. Yo creo que ha habido varias cosas así que han sido errores, pero claro, también siempre a lo mejor es fácil juzgarlo a toro pasado. Yo personalmente lo vi desde el principio. Dije, nos estamos equivocando, porque le estamos dando el mensaje a la gente de que ya pasó todo y que haga su vida normal. Y bueno, Es que yo creo que el engaño fue, o sea, no tanto la terminología en sí, sino que digan, ya tenemos una nueva normalidad, ya el problema está resuelto, nos vamos a moldar, pero Vamos a es ver que, vacaciones. claro, es como diciendo, no os preocupéis, pero es que no es verdad. O sea, es que yo veo, por ejemplo, cuando tú has dicho, yo tengo una preocupación importante por la naturaleza, pero luego he visto que es que los gobernantes no están a la altura. Es que no están a la altura. Es que si tú, es lo que yo decía antes, nosotros podremos colaborar con lo que sea, pero nosotros no tenemos los miembros necesarios. Es que los hospitales no es que estén mal organizados, es que no tienen medios. Es que hubo personas que utilizaron mascarillas que estaban caducadas o no estaban homologadas. Es que eso, ¿quién tiene la culpa? A mí me da igual las culpas, porque yo me digo siempre, yo con las culpas trabajo. Si eres culpable, si no, todas esas cosas. Yo cuando actúo como Virginia, no lo de la... Yo soy muy práctica, vamos a intentar resolver las cosas, pero objetivamente no se ha llegado a la conclusión a nivel general que no hay suficiente personal. Se ha llegado a la conclusión. ¿Hay más personal? ¿De quién depende que haya más personal? Pues, poneros las pilas, que Pero... nosotros qué vamos a hacer. Yo podré decir, bueno, como yo soy adulta y no soy adolescente, cumplo las normas, vale, pero si no hay más medios, si es que hacen falta más medios, cumpliendo las normas, hacen falta más personal y hacen falta más medios. Y como eso que viene de antiguo y se miraba para otro, es como lo de las ayudas, se da ayuda, pero si no estás pagando las ayudas porque no hay dinero, quita la posibilidad de que paguen esos impuestos, esos autónomos, por ejemplo. Quita durante esta época que le está restringiendo las actividades, el tanto por ciento que corresponde de impuestos o incluso más. Esa sería la ayuda. Y ya eso sí es una ayuda real que no necesita un desembolso, porque no se hace. No lo sé, yo tampoco tengo la solución, pero eso parece una cosa, bueno, porque ingresan menos, pero si no van a ingresar pasado mañana nada, porque lo van a estar en quiebra. A lo mejor le da un poquito de respiración, o por lo menos le da un apoyo. Ahora, como se ha vendido la normalidad, como que un paso adelante, ¿no? Un paso adelante. Antes íbamos a Portugal a comprar sábanas y ahora Ya, estamos la yendo a comprar mascarilla. mascarillas. ¿Por qué en Portugal las mascarillas están mucho más baratas que aquí? Ya la Porque no pagan menos impuestos. Se le ha bajado o el la IVA. mala. Cero. Se le ha bajado. Cero. A Portugal creo que es cero. No, se le han bajado a un 6%, creo, ¿no? Por eso, y aquí todavía no se han Y aquí bajado. pagamos un 20 y Hay un tanto. país que tiene cero. Claro, pero Sí. porque estaban catalogados como de lujo y ahora es de necesidad. Inglaterra y Eso otros fue. países. Sí. Eso no lo podemos arreglar Yo, nosotros. con respecto a lo de la naturaleza, también por hacerle un homenaje a Carmen Junior, como dice Virginia, a mi hija, porque realmente no dejaba que me aburriera, porque yo he escrito muchas cosas a nivel profesional, pero nunca había escrito algo de divulgación. Es mucho más difícil escribir algo de divulgación que algo profesional de aquí a Lima y transmitir algo que uno sienta que es importante, que dice algo, que no está vacío
pero que a la vez se entienda, ¿no? Entonces yo lo he pasado regular escribiendo, entonces ella me animaba, igual que Estanislao, no lo dejes, hazlo, ¿no? Bueno, como hablábamos de la naturaleza, yo le pedí a ella para la portada que me pusiera un pequeño currículum de los que colaboraron conmigo, ¿no? Begoña Parejo, pues es que los quiero nombrar porque son parte absolutamente del libro. Begoña Parejo se describió a sí misma artista sevillana de formación autodidacta, puso su fecha de nacimiento, no la digo porque pero ella lo puso, quiso ponerla, casada y con 4 hijos, ¿no? O sea, como que, bueno, me pareció importante porque una ama de casa con 4 hijos y autodidacta en la pintura, genial, además, una pintura genial. Carmen Mena Campos dice: soy Carmen, amante de la naturaleza, por eso viene al hilo de lo que decía, educadora infantil, educadora social y máster en atención temprana. Me he especializado en terapia asistida con animales y entreno perros para poder ayudar en distintas dificultades, pero ahora vivo volcada en la agricultura biodinámica, dando vida a infinidad de variedades sin dejar de observar la luna, porque bueno, ella está con la agricultura biodinámica, tiene que ver con los ciclos de la luna. Fascinada por todos estos fenómenos que me despiertan tanta curiosidad y sabiduría, siento la necesidad de transmisión de este mundo mágico a los nativos digitales. O sea, ella se dirige a su generación, a los jóvenes. Todos deberíamos tener derecho a un espacio natural, a tener un pensamiento crítico ante cualquier situación que se nos presente y sobre todo a ser autosuficientes. Hoy en día todo parece efímero y nos hemos convertido en sobrevivientes de nuestra propia vida. Por eso yo os dejo todo mi cariño y pasión. Retomo esto porque creo que sí hay esperanza en los jóvenes y porque me da mucho coraje cuando se habla de los jóvenes solo para decir lo mal que hacen las cosas, lo mal, los botellones, lo esto, lo otro, y se insiste mucho en eso, ¿no? Porque sí hay un grupo importante de jóvenes que están trabajando para la vuelta, por ejemplo, al producto de cercanía, a la artesanía, a que en vez de estar fabricando fuera de España, promover que consumamos lo de aquí, lo local, que no dependamos de las mascarillas iniciales que nos mandaron de la Conchinchina, nunca mejor dicho, y que no reunían las condiciones y muchos sanitarios se tuvieron que poner, que también lo reflejo, para angustia de algunas madres con las que pude hablar, que tenían, por ejemplo, hijos que después de haber estudiado medicina, el MIL, trabajando en UCI, jóvenes, se habían tenido que enfrentar a la enfermedad con una mascarilla que no les protegía. Entonces yo pienso que sí hay todo un movimiento de gente joven, al igual que hay muchos niños muy geniales como Jaime, que tienen un gran potencial y que quizás la obligación de las personas de más edad es ayudarles, porque realmente han vivido demasiadas crisis. Hay una generación de jóvenes que han vivido muchas crisis, ¿no? De la económica, Fernando lo sabe mejor que yo, cuál fue, si la del 98, la del 2008, vale. Todo lo que ha podido vivir una generación, ¿no?, a la que le ha tocado pasar por distintas crisis, y que cuando están muy preparados y muy formados, lo que se encuentran es cero posibilidades a veces y tienen que inventar, ¿no? Y están inventando del lado de la vuelta a lo más primario. Por eso elegimos también el contacto de los pensamientos con la tierra, porque al fin y al cabo hay algo en la portada de eso, ¿no? De este momento, ¿no?, tan trágico, que nos hace, como decía Luz, como en el siglo XXI, con tanta avance de la ciencia, con tanta tecnología, ¿cómo nos puede estar pasando esto? Bueno, igual porque nos hemos olvidado también de cosas muy primarias, ¿no? Que, por ejemplo, haber tenido fábricas
de cosas que nos protejan aquí y no tenerlas que traer de no sé dónde, pagarlas a no sé qué precio, que nos estafen, que, en fin. Yo creo que, por eso digo, habrá que cambiar el modelo también del mundo, en el sentido a lo mejor de que hay que producir más a nivel local, ¿no? Porque la globalización nos ha traído un mundo con muchas ventajas y con muchísimos inconvenientes. Y quizás todo eso hay que repensarlo. O sea, para mí la pandemia, por supuesto que es un drama, pero es una oportunidad para repensar muchas cosas también. Y creo que todas las crisis humanas, sean producidas por un virus o por otro elemento vital, tienen que servir para eso, para que encontremos la manera de repensar las cosas y por lo menos podamos decir, vivimos una pandemia en tal época, pero a partir de eso se cambió tal, se le dio más valor a la sanidad, se le dio más valor a la autogestión, se escuchó más a los jóvenes, se escuchó más a los niños, exigimos más a nuestros gobernantes, les exigíamos una preparación, no sé. Yo es lo que a modo de conclusión puedo aportar, ¿no? Si podemos conseguir algo de esto, de este sufrimiento y de esto tan doloroso que estamos transitando, seremos capaces de dar un salto en la historia, y si no, iremos hacia atrás, como ha pasado en otros momentos de la historia. ¿Alguien quiere decir algo más? El viento nos echa. Belén, ¿te anima? El viento se va a llevar esta niña No, que yo estoy aquí con la cortina. ¿Quieres decir algo, No Belén? me veis, pero estoy muy fresquito. Aunque sea con mascarilla. A mí también me impacta mucho del libro que hemos pasado a otra nueva normalidad, como dicen, en unas circunstancias totalmente distintas a las que hemos vivido, y habíamos un poco olvidado lo que había pasado en los meses de marzo, abril, mayo, y yo creo que tu libro deja de testimonio de eso, y yo creo que es importante porque nos hace reflexionar en muchas cosas y nos hace recordar que lo que crecimos, porque también hemos crecido en los meses. Entonces yo creo que queda testimonio en el libro de eso. Y ahora cuando te he escuchado y demás, pues me he vuelto a acordar de aquella época, de aquellos meses y demás, y de la parte positiva que creo que tiene. Vale, muchas gracias. Bueno, sobre pues... todo que nos haga sí. ser a cada uno individualmente Sí, más responsables. sí, exacto, Y no echarle siempre la culpa al empedrado, sí, que siempre se la echamos, a los de arriba, siempre el empedrado es el de arriba. Sea quien sea, me da igual. Pero nosotros tenemos que hacer algo, individualmente. Y no que nos lo manden todo, que nos den todo comidito. sí. Claro, tú haces algo si te lo explican bien. Sí, no, Si no hay individualmente. que decir, los países que mejor han transitado la pandemia son aquellos que ha habido una información clara y directa al ciudadano, Nueva Zelanda, Alemania, etc. Aquí no. Y no estoy pensando en que, porque también es verdad que sobre el virus ha ido aprendiendo sobre la marcha y ha habido unas directrices y otras, pero no se nos ha dicho claramente que lo que se esperaba de nosotras. Yo creo que hay uno de los problemas. Por otra parte, nuestra generación, afortunada o desgraciadamente, no hemos vivido una guerra mundial, no hemos vivido grandes traumas. Y claro, nos ha pillado un poco con el que planteamos, en el sentido que es la primera vez que nos enfrentamos a algo de estas características. Y la historia nos dice que la humanidad avanza a base de pegarse en grandes crisis, que es lo que nos permite, lo que tú decías, replantearnos qué es lo que estamos haciendo, hacia dónde vamos, y se quedará mucha gente en el camino, igual que pasó con la revolución industrial, después de la gran crisis del 28, la del 2008, etc. Habrá mucha gente que se quede porque no sea capaz de adaptarse, ¿no? Pero yo estoy convencido que antes o después vamos a mirar esta situación con una perspectiva de estar mejor y no haber avanzado mucho más de lo que estamos ahora. Y no será todo el mundo el que pueda ver eso, evidentemente habrá mucha gente que sigue en el camino, pero la humanidad va a base de eso. Los grandes momentos
productivos de creación son siempre los momentos post-guerra, grandes desastres. Las generaciones que nacen en esos momentos son los que producen las grandes modificaciones artísticas, ¿no? Las grandes producciones. Y científica, por ejemplo, el avance que ha dado la investigación en el COVID es una cosa inusitada, ¿no? Es verdad que con esas prisas se han cometido muchos errores, pero yo creo que cuando pase esto y se eche una mirada atrás, veremos lo beneficioso, entre comillas, que ha sido para la investigación, el saber que ha habido cientos de investigadores, grupos de investigación, con ensayos clínicos, acortando los tiempos sin tratar de cometer errores, etc. Pero yo creo que cuando pase esto miraremos atrás y tendremos una visión muy diferente de lo que estamos viviendo ahora. Pero claro, ahora lo estamos pasando y es la primera vez que nuestra generación se enfrenta a una cosa de esta. Entonces nos coge descolocados a todos, ¿no? Sí. Incluyendo a nuestros gobernantes, ¿no? Que no están dando una buena imagen. Me parece que no ha hecho la mínima siempre con el paso cambiado. Yo terminaría con Lledó, que dice que lo importante es crear la capacidad para pensar en libertad, para pensar libremente. Y entonces, si esto nos ha servido para eso, pues mira, magnífico. Somos pocos, pero es que lo que dice es fundamental, es crear la capacidad para pensar libremente o en libertad, ¿no? Es que es fuerte, esto no está al uso, ¿eh? Entonces yo creo que este es un sitio para eso y también es un sitio pues, para comenzar también ir aprendiendo esto que buena falta hace, porque efectivamente no es solamente los gobernantes, sino también los gobernados, como decía Ramón, ¿no? Los que también tenemos que ponernos las pilas y pensar claramente qué es lo que estamos haciendo por nuestra parte, qué es lo que estamos poniendo nosotros, de qué forma estamos participando en que esta sociedad sea mejor o sea diferente, ¿no? En fin. Bueno, pues muchas gracias y ánimo a todos, que sigamos viendo. Gracias a ti.